Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas. Mi nombre es Constanza Baeza, actualmente soy la profesora jefe del segundo básico A. La verdad que contar la historia de dónde nace este colegio para mí es un tema muy significativo y que además me trae muy hermosos recuerdos. Esto parte del primer año que yo me recibo de profesora. Postulé a un colegio que ya no existe, que estaba aquí en la Florida, que se llama Colegio Inglaterra, del cual habían referencias que daban una buena educación. Yo en ese momento no tenía hijos todavía a nivel de colegio, pero me interesó el punto de vista de como docente. Ingresé a ese colegio y la verdad es que uno conoce la realidad de un colegio cuando la vive, cuando está dentro, ¿ya? Entonces, para mí, la imagen o la idea de lo que era un buen colegio era un colegio donde uno puede opinar, donde uno puede participar, donde uno tiene la libertad de decir lo que piensa, donde no hay lucro de por medio en la educación y a poco andar, junto con otros profesores con los que coincidimos en ese año de llegar al colegio, nos dimos cuenta que eso no era parte del colegio. O sea, había un concepto de ser un buen colegio en la comuna, pero muy alejado de lo que nosotros entendíamos por un buen colegio. ¿Ya? Entonces, yo creo que son las coincidencias de repente de la vida que el curso que yo tuve y otras tres profesoras más tuvimos ahí, los apoderados llegaron también por el concepto de que era un buen colegio. Era un colegio pagado, no era barato, pero hicieron el esfuerzo y llegaron ahí y a poco andar empezaron a sentir lo mismo que sentíamos nosotros. Tía, ¿por qué aquí no se puede hacer esta cosa? ¿Por qué aquí no se puede hacer esta otra? Y de a poquitito empezaron a generarse como esta sensación de que no es aquí donde quiero estar, ¿ya? Y ya lo que rebalsó de alguna manera la paciencia de nosotras, las profes, de varias profes de ahí que nos vinimos para acá a este colegio, y de un grupo grande de apoderados, fue que todos los días lunes había que formarse, y lo que se hace en muchos colegios, cantar la canción nacional, pero con la famosa parte de los valientes soldados. Y para nosotros eso lo sentíamos como una agresión porque estábamos viviendo en plena dictadura, ¿cierto? Y nosotros no teníamos ese concepto de los valientes soldados que ahí aparecía. Y ya para completar la idea había que cantar God Save the Queen, porque como el colegio se llamaba Inglaterra, había que cantarle a la reina de Inglaterra. Entonces, esas cosas como tan cotidianas y que pueden parecer tan mínimas, reflejaban lo que el colegio era. Además era un colegio donde el lucro era lo central, porque además en ese minuto la dictadura había hecho las modificaciones suficientes como para instalar el lucro a nivel de educación, que hay parte. Entonces, eran muchos aspectos que eran contrarios a lo que nosotros no digo que todos los profes, pero éramos sobre todo los profes de básica, que no nos conocíamos de antes, pero que fuimos coincidiendo cada vez más en esto, no quiero trabajar acá. O sea, eso es lo que hemos, y los apoderados decían, ¿saben qué, tía? Yo creo que vamos a tener que buscar otro colegio. Hasta que aparece una apoderada que dice, ¿y por qué no hacemos nosotros un colegio? Así como... Y eso empezó de a poquitito a aprender, pero un colegio donde nosotros... Porque, por ejemplo, ellos hablaban de no sentir seguridad estando ahí. Porque como los principios del colegio eran tan distintos a lo que una gran mayoría, no te puedo decir que todos, se sentían en peligro por el momento histórico que estamos viviendo. Estábamos en dictadura y tú no sabías lo que podía pasar en cualquier momento. Había muchas familias que tenían, ¿cierto? Familiares cercanos, incluso yo, cercanos, que habían sufrido ya las consecuencias de la dictadura. Por lo tanto, todo nos hacía decir, no es el lugar en que tenemos que estar. Y empezó a correr esto
intentemos hacer un colegio, po. ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso empezó a cundir cada vez más. Estuvimos ahí el 82 completo y todo el 81 y el 82. En esos 2 años fuimos como, ya, pues hagamos un colegio. ¿Dónde? Y yo me acuerdo que empezamos a buscar dónde hacer un colegio, porque tampoco que la gente no era llegar a instalar un colegio. Y empezamos a buscar hasta que una apoderada, que era dueña de esa casa del frente, que todavía está ahí, ella no era chilena, ella era suiza, casada con un chileno, pero una excelente persona, dijo, yo les paso mi casa para que ahí salga el colegio. Y yo arriendo una casa que todavía existe un poquito más allá. Y ya, pues, hagamos el colegio. Yo pongo el espacio. No les cobro nada, salvo lo que me pueda alcanzar por un arriendo. Y inmediatamente eso corrió la voz. Ya, próximo año tenemos que tener colegio. Eso fue el 82. Y empezamos a hacer a mano, porque no funcionaba ni la computadora, ni la impresora, ni nada, unos volantes. ¿Ya? Unos volantes diciendo, empezamos a decir, ¿y cómo se va a llamar el colegio? Entonces alguien dijo, nombre de países por ningún motivo. Está claro por qué. Y ahí yo creo que el colegio surge porque hay un grupo de apoderados, que uno de ellos abogado, muy preparado desde el punto de vista profesional, dijeron, toda nuestra expertise en lo que se necesite, ahí está, sin costo. O sea, es por tener un espacio seguro para nosotros y nuestros hijos. Y no queremos irnos solo porque además logramos muy buena empatía nosotros como profes con ellos y queremos seguir con ustedes. ¿Sí? Entonces empezamos a movernos, así para allá, hasta que un día, cuando todo ya se estalló, estábamos en clases y los papás salían con los niños a repartir unos volantes, próximo año, colegio en tal parte. Unos volantes hechos a mano, ¿sí? Y los niños tenían algunos en las mochilas, ya era de las directoras que entraba a supervisarte cómo estaba haciendo la clase. Y a alguien se le cayó uno de estos volantes y lo tenía. ¿Y esto qué significa? No sabemos. Bueno, la cosa es que ella sospechaba que nosotros no estábamos contentas ahí, ella nos tenía, digamos, reconocida. Y bueno, después de eso ella optó por despedir. Nos despidió a las 4 o 5 profes que ella sospechaba que estábamos detrás de todo esto. Y bueno, los apoderados nos pusieron abogados, les ganamos la demanda y no tuvieron que pagar, ¿ya? Pero ahí quedó claro que ella tenía claro el panorama de los apoderados que tenía, y a partir de ahí un grupo importante de apoderados se puso a trabajar así hasta las tantas de la noche viendo cómo organizar el colegio, porque nadie tenía expertise. Lo que sí teníamos claro es que queríamos de ese colegio, que tenía que ser participativo, que se tenían que respetar los derechos humanos, que todos tenían derecho a opinar con respeto respecto a lo que se iba a hacer, pero todos tenían opinión, y que no iba a haber una estructura vertical, como la tenía ese colegio donde habíamos estado. O sea, esas eran las condiciones para los que querían quedarse a hacer este colegio. ¿Te fijas? Y eso yo creo que el identificar qué es lo que a ti te motivaba para seguir trabajando en algo que a todos nos gustaba mucho, las profes que habíamos ahí, nos gustaba mucho lo que hacíamos. El apoyo de los apoderados fue fundamental. Hizo que, bueno, nos pusiéramos a trabajar en eso. Hicieron hasta una maqueta de cómo, que nunca pudo ser esa maqueta, porque fue una maqueta muy producida. Así tiene que ser el colegio, y trabajaron en la maqueta, la presentaron. Pero partimos por la casa, y de ahí partimos. ¿Te fijas? Con todo ese terreno que atrás no había ninguna construcción, habían árboles, los niños hacían casitas arriba de los árboles. Era un lugar muy agradable, con árboles frutales. Claro, partimos con poquitos cursos, pues. Llegamos hasta sexto básico. Y nos trajimos a una buena parte del colegio para acá. O sea, esta señora dueña del colegio nos debe haber odiado a muerte, yo creo. Por eso ya no está el colegio. Bueno, al poco tiempo el colegio desapareció, pues. Claro. ¿Te fijas? Ya no existe. Entonces, yo creo que lo que yo valoro de eso fue primero el que
fuera un grupo al que nos pudiéramos dar cuenta el momento crítico que estábamos viviendo. Y que la educación para nuestros hijos y los hijos de todas estas personas era fundamental y no podían ser educados en el sistema que se estaba instalando, que era el sistema de la dictadura, ¿te fijas? Donde digamos, los fundamentos más importantes se pasaban a llevar a cada rato. Entonces, el compromiso fue, en el colegio que nosotros hagamos, este tiene que ser el centro. Y tiene que respetarse, y ojalá, esto ya hace como 40 años, por esta historia, y se tiene que respetar, y los que vayan quedando tienen que ir transmitiendo cómo, de dónde surge este colegio. Sin nada de plata, sin lucro. Eso fue lo primero que dijeron. Aquí nadie va a ganar un peso con este colegio. De hecho, todos tuvimos que poner una cuota para hacer una pequeña sociedad y poder inscribirla en el ministerio para que no aceptaran, digamos, la petición de formar un colegio. Donde lo que había, cada uno puso un OF para esa época. Después aumentó un poquito más. Y con el compromiso que si en algún minuto hubieran excedentes, nadie los va a repartir. Y hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Jamás aquí se ha repartido una gota de los excedentes que hay, porque todo se ha reinvertido en lo que tenemos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo escucho ahora que falta plata, yo digo, desde que yo estoy en este colegio que ha faltado plata, para mí ya no es novedad, solo que ahora la cantidad es mayor. ¿Te fijas? Porque siempre nos faltó plata. Y hicimos el máximo con lo que teníamos. Pero porque yo creo que lo más importante que te permite hacer eso es cuando tú entiendes dónde estás. Entiendes qué es lo importante, que no estás solo, que hay un equipo que lo piensa así y que trabaja de esa manera. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, claro, el colegio está enorme para como partimos, y yo siento que falta ir entregando la historia del colegio para que la gente que llega sepa dónde llega. ¿Te fijas? Y yo creo que eso es muy importante, empezar a hacerlo. En algún tiempo se hizo y después se dejó de hacer. Se recibía a los apoderados nuevos en el colegio, teníamos apoderados superpuestos que organizaban unos eventos entretenidos para establecer lazos con la gente nueva, darle la bienvenida. Yo siento que ese tipo de momentos significativos hay que retomarlo, porque siento que eso hoy día está faltando. Incluso con los mismos docentes que llegan. Los profes no saben la historia del colegio, muchos de ellos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso es bueno transmitirlo. Oye, y de las cosas que hicieron de esta escuela al inicio, digamos, todo lo que tú me contabas, ¿hay elementos, hay cultura todavía de aquellos tiempos, ¿no? En el Raimapo actual? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás ahí desde siempre? Mira, yo creo que lo primero que hicimos, lo más importante fue a los 2 años de haber, 2 o 3 años de que dijimos, aquí esto hay que dejarlo en un papel y tenemos que tener un proyecto educativo escrito, cuando no era obligación para ningún colegio hacer esto, se ocurrió en el grupo. Hicimos nuestro proyecto educativo, donde quedó plasmado toda la forma de trabajo que iba a tener este colegio, ¿ya? Y muchas de esas situaciones han existido hasta ahora. Yo siento que este año, con el cambio que hubo de dirección, se perdió algo súper importante. Nosotros instalamos desde los comienzos que la dirección del colegio no puede ser de una persona que corte y pincha hacia abajo y manda. Tiene que ser un equipo que representa a todo el estamento, en este caso de docentes, y donde los acuerdos se toman en común. Por eso durante muchos años existió la dirección colegiada. Yo participé muchísimos años en eso. Y yo lamento que ese concepto se esté perdiendo. Yo siento que se está perdiendo. Pero es tiempo de retomarlo. ¿Te fijas? O sea, las instancias de diálogo, de toma de acuerdo, de estar en desacuerdo y lograr llegar a un punto de encuentro, yo creo que es fundamental, y es lo que hicimos durante muchísimos años frente a muchas situaciones difíciles. Hubo momentos en que hubo un grupo, por ejemplo, como al año que formamos el colegio, un grupo que
de repente se dio cuenta que no todos venían de Inglaterra, había gente que llegó por otros lados. Y decían, no, pero aquí lo que hay que hacer es tener más ingresos, por lo tanto hay que mejor transformar esta sociedad que no tenía fines de lucro en otra cosa. Y como la gran mayoría, por suerte, dijo, no, pues, este es el colegio que queremos, ellos se fueron y formaron otro colegio, el Raíz. El Raíz. El Raíz se surgió así. Ahora, los que se fueron poquito tiempo estuvieron y después no duraron mucho. Y claro, eso fue una crisis porque se fue un grupo, no fue un grupo tan grande, pero sí un grupo que económicamente nos afectó. Pero con la propaganda, el recorrido de todas las calles de la Florida captando, logramos remontar eso y después de unos años, hubo otra, por conflictos van a haber en un espacio así también, y de ahí salió el otro colegio que está aquí en esta misma calle al final. Se me olvidó el nombre. La misma. Sí. O sea, pero ahí se fue menos gente, se fueron sí, algunos. Eso fue el año 2000, 2001. El 2000. Ahí se fueron algunos profes que habían llegado después, ¿ya? Pero yo no pierdo la esperanza de que vayamos cada vez mejorando más, pero yo creo que tenemos que refrescar un poco, bueno, qué es lo que nos une, qué es lo que nos convoca, ¿te fijas? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Y qué sería eso? Si lo pudiera... O sea, yo creo que lo primero es el estilo de dirección que tengamos. Yo creo que eso marca, de verdad. ¿Ya? El estar de alguna manera convocando, no te estoy diciendo que toda la semana, pero con frecuencia el encontrarnos todos los que trabajamos, en este caso los distintos tramos. Yo todavía le llamo tramos porque así partimos, no le llamamos estar conversando de lo que nos pasa, no solamente que llegó este decreto al ministerio, entonces hay que hacerlo de esta manera, eso también, eso técnico hay que hacerlo, yo no digo que no. Pero por sobre eso yo siento que es importante cómo está la convivencia, qué estamos viendo, qué dificultad estamos observando entre todos, cómo lo podemos resolver. O sea, que seamos todos partícipes también de resolver, ¿te fijas? Y las personas que representan a esta dirección colegiada, que a mí me encantaría volver a tener ese concepto, porque el concepto lo dice todo. O sea, no hay una persona sola adelante que tiene que ver cómo resuelve todo, sino que es compartido, surgen más ideas, y eso que baje, ¿te fijas? Oye, y lo último, tiene que ver porque de alguna manera, no sé, pues yo he escuchado a la Jimena, he escuchado a la Ale, en su momento también a la Pame, ¿no? Que hablaban harto de este espacio como un espacio de protección frente a todo lo que estaba pasando. Absolutamente. ¿Tú me podés contar un poco de eso? Claro, lo que pasa es que aquí tú comprenderás que las personas que formamos inicialmente el colegio es porque teníamos un pensamiento social y político determinado, que fue una confluencia así del destino. Claro. ¿Ah? Porque no es que todos llegamos siendo amigos ahí, llegamos y se empezaron a generar estas redes de conexión. Y uno fue conociendo la realidad que cada uno vivía o había vivido en el régimen de dictadura en que estábamos. Entonces, por supuesto que un concepto fundamental era que tenía que ser un lugar protegido. Y para ser un lugar protegido, todos teníamos que estar empapados de qué estábamos haciendo. ¿Te fijas? Entonces, claro, este era un lugar seguro y por conexiones con otras personas, empezaron a traer a sus hijos acá, ¿ya? De hecho, hay un par de organismos de protección que existieron a pesar de eso en tiempo de dictadura, que recomendaban este colegio porque aquí los niños iban a ser bien recepcionados. Íbamos a poder cantar, por ejemplo, la canción Luchín de Víctor Jara, que cuando se nos ocurrió cantarla en el otro colegio, casi nos colgaron. Para una actividad se nos ocurrió, ¿y por qué no cantamos? Eso está prohibido cantarse acá, nos dije. Entonces aquí podíamos cantar, por ejemplo, las canciones de Víctor Jara, que en el otro colegio nunca pudimos. Entonces era como esa sensación de sentirte libre pero protegido a la vez. ¿Te fijas? Y yo creo que eso cumplió claramente su cometido. O sea, fue un lugar de seguridad,
de saber que estando ahí, el resto va a estar contigo y si te pasa algo, todos van a estar dispuestos a apoyarte. Y eso, independiente que hoy día no estamos obviamente en dictadura, ni nada menos, pero ese concepto de apoyo, de ayuda mutua, tiene que seguir existiendo, ¿te fijas? Hola, mi nombre es Alejandra Pascual, soy profesora de expresión y movimiento y de talleres acá en el Colegio Raimapu. Yo fui estudiante acá en el colegio hace ya muchos años, llegué en el año 88 acá al colegio, a un séptimo básico, y mi situación de haber llegado acá tenía que ver con una situación de protección en la época de dictadura. Yo me atendía en una entidad, un organismo que prestaba atención de salud a personas que habían sido perseguidas por la dictadura. En mi caso, mi familia estaba siendo perseguida, sobre todo mi papá, que estaba clandestino en ese tiempo, y se llamaba PIDE. Y en esa atención integral que yo recibía, en parte de eso era ubicar a los niños que se atendían aquí en escuelas que estuvieran un poco más resguardadas. Y por eso yo llego acá. Entonces, lo que significó para mí haber llegado aquí fue muy importante, porque fue un lugar en donde la libertad de expresión se vivía como muy patente, muy clara. Todo, en general se podía opinar, se podía hablar. Mi vida hasta ese momento, y después también un poco, era siempre de silencio, de no poder hablar un montón de temas. Y eso nos protegía, nos cuidaba. El no comentar con vecinos, con amigos, con gente que nos escucharan, que no nos escucharan poniendo ciertas radios, etc. Entonces llegar aquí, escuchar la música que les gustaba a mis padres, hablar de temas parecidos, participar de peña, etc., significó abrirse a sentirse más libre y poder expresar y validar nuestras opiniones y tener un pensamiento de izquierda en ese tiempo, evidentemente. Era la escuela, prácticamente la totalidad, llegaba incorporándose a este espacio, teniendo la misma línea de pensamiento que esto. Y bueno, y fue muy llamativo porque además este pensamiento de libertad de expresión de un espacio democrático se veía en todo ámbito. Por primera vez se nos preguntaba, en mi experiencia, digamos, como estudiante, se nos preguntaba opinión, se nos pedía participación, podíamos votar, nuestra relación con los profesores. Por ejemplo, actualmente algunos ven extraño que le llamemos tíos o nos llamen tíos o tías a los profesores y profesoras, pero en ese tiempo era algo muy significativo porque eso hablaba de una cercanía con el profesor, de un profesor diferente, una profesora distinta. Había un romper con las formas que se hacía educación, en donde se mantenía mucha distancia con los estudiantes, no se involucraban, no se les hacía participar. Entonces eso nos daba un espacio como de acogida, mucho más cariñoso, más cercano, y eso era llamativo. Y yo creo que eso hasta nuestros días en parte se mantiene. Lógicamente que los contextos han cambiado y que las formas han cambiado, pero es un espacio en el que yo he visto llegar personas incluso de distintas religiones, y en vez de ir a escuelas de su propia religión, sienten que en este espacio puede ser plural, en donde se acogen y se permiten distintas visiones de vida. Todavía siguen escogiendo, existen centros de alumnos infantiles. Cuando tenemos que organizarnos como curso, se promueve que los estudiantes opinen. En el aniversario colegio, el tema no es definido por los profes, en fin. Un montón de espacios que está el sello de lo participativo. La forma de organización de la escuela desde esos años y por mucho tiempo fue una dirección colegiada, o sea, no había una dirección vertical que solamente definía qué hacer, sino que entre todos acordaban cosas, y de ahí se tomaba el parecer a los demás, y así como bajaba información, el profesorado y los trabajadores también daban sus propuestas y llegaban al organismo como superior de organización de la escuela. Siempre existió centro de padres y madres,
En fin, siempre he mantenido el sello de participación y yo creo que eso para mí fue muy decisivo en mi desarrollo como persona, porque incluso a nivel de personalidad yo era muy callada, muy tímida, y aquí se me animó siempre a opinar, a validar lo que yo decía, a darme la palabra, aunque no fuera, no sé, la estudiante brillante que era mi experiencia en otras escuelas, que solo quienes tenían mucho que decir y eran muy buenos estudiantes a nivel académico y que se les consideraba más brillante, siempre se les da la palabra. Yo recuerdo más bien de tratar de esconderme. Y acá no, acá se me instaba a que yo me expresara, dijera que era importante mi participación y que tenía algo que aportar y decir. Así que eso, yo soy muy agradecida de lo que viví aquí. Hola, mi nombre es Jimena Bello Rojas. Hoy día trabajo como inspectora de la enseñanza media. Llegué al Colegio Raimapu en el año 85. Tengo una historia larga con este colegio, un vínculo importante. Nosotros llegamos con mi familia, mis padres, mi hermana y yo, a Chile en el año 85, en marzo de 1985. Y llegamos directo, nosotros digamos con mi hermana, a escolarizarnos a este colegio. La verdad es que el detalle preciso de cómo mis padres encontraron este espacio no lo tengo. Pero, pero sí recuerdo haber llegado a tercero básico, mi hermana estaba en séptimo, y era un colegio chiquitito, donde yo además llegué hablando español, poco español y harto polaco, porque vengo de Polonia. Nos fuimos para, o sea, mis padres se fueron para allá, yo nací allá y llegué aquí a los 7 años. Y entonces era importante este espacio en términos de que poder estar con mi hermana en un lugar seguro, protegido en términos de poder además educarnos. Mi padre, principalmente mi padre, muy atemorizado con lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento, no era un buen momento tampoco. Todavía no llegaba la democracia, entonces era todavía muy escondido todo. Entonces, por ejemplo, algo que ocurría mucho era que mi papá no nos dejaba hablar polaco. Teníamos que hablar español cuando andábamos en micro, por ejemplo, en la calle. Pero aquí sí podíamos. Con mi hermana sí podíamos hablar en polaco tranquilamente sin que fuera como una cosa de temor. Siempre me sentí en este espacio súper segura, donde además pude desarrollar mis intereses y habilidades, que en esa época siempre fue ligado con la danza. Este espacio me brindó eso, un grupo importante donde yo además formé un lazos de amistad para adelante. Siempre siendo reconocida más como la Jimena, que eso creo yo que es muy importante de este colegio en esa época y creo que hasta el día de hoy se mantiene, que somos individuos, entonces por lo tanto eso es muy importante para nosotros, para cada persona, como saber que el otro sabe, que el otro sabe que yo soy la Jimena con mis particularidades. Eso creo que es muy importante de mencionar en términos de que es lo que yo más, una de las cosas que más valoro del Colegio Raimapu. Y también es por lo que me motiva también traer a mis hijas acá, y también porque yo estoy acá, y porque trabajo con los chiquillos y de la manera en que lo trabajo. Que sea un espacio como de contención y de individualidad súper reconocida. Sí creo que efectivamente las cosas han ido cambiando porque, bueno, así es la vida, las generaciones van cambiando, los intereses van cambiando, la política va cambiando, entonces creo que ya no es un espacio como en términos políticos tan evidente como antes, porque tampoco hay una persecución de ese nivel, creo que tiene que ver con eso. Pero sí creo que un espacio diferente, entre comillas lo puedo decir, porque somos un colegio como todos los colegios, pero tratamos, creo que hay varios trabajadores, habemos, intentando siempre mantener esa arista importante de reconocimiento de derechos humanos, de los valores, de entregarle eso a los muchachos, de pensamiento crítico,
de búsqueda, de eso. Creo que es un espacio todavía que logramos tratar de transmitir esas cosas en un mundo que está súper... se pierden esas cosas. Así que sí, importante para mí el Colegio Raimapu como un espacio de, cuando chica, muy importante. Yo estuve hasta cuarto medio, hice toda mi época escolar. Bueno, después obviamente uno sale, pero de ahí tuve a mis hijas acá. Yo ya tengo una que ya salió de cuarto medio hace rato, tengo otras dos, así que sigo ligada a este espacio, siempre con la fe de que esto va a seguir en esa línea, ¿no? Como un espacio seguro. Igual creo que es un espacio seguro y protegido para nuestros chiquillos y chiquillas. Eso. Una mañana, cielo sonriente, pensando en cosas del corazón. 1, 2, 3, caballito blanco, mala pa' ti, buena pa' mí. 1, 2, 3, caballito blanco, mala pa' ti, buena pa' mí. Una ilusión trae su suerte y como el viento se esfumará. Mechita, palito, taquito, saltaré en un pie. Mechita, palito, taquito, saltaré en un pie. Solo escuchando la voz de su mente cruza los dedos de la pasión. Y si se cruza un gatito, lo veré, lo veré, lo veré. Y si se cruza un gatito, lo veré, lo veré, lo veré. Una mañana, cielo sonriente, sufre las penas del corazón.